Mi nombre es David Eduardo Martínez Ontiveros y hoy voy a presentarles los resultados de mi investigación que lleva por título Fabricación de ladrillos utilizando lodos residuales de la industria papelera. Mi comité está conformado por el director, el doctor Sergio Valle Cervantes, la maestra en ingeniería María Dolores Josefina Rodríguez Rosales, el doctor Víctor Jesús Martínez Gómez y el doctor Roberto Valencia Velázquez. Esta presentación consta de una introducción, antecedentes, objetivos, metodología, resultados, conclusiones y bibliografía. Como introducción tenemos que uno de los problemas a los que nos enfrentamos en la actualidad es a la sobrepoblación, ya que al ser cada vez más personas se ha incrementado la demanda del desarrollo de espacios habitables para llevar a cabo nuestras actividades cotidianas. Por ende, se incrementa la demanda de uno de los materiales más usados dentro de este rubro, que es el ladrillo, ya que es un material muy versátil y por su bajo costo es un material muy popular dentro de la industria de la construcción. Por otro lado, tenemos que el papel es otro producto que usamos dentro de nuestras actividades cotidianas. Dentro del proceso productivo del papel se tiene una gran demanda de recursos naturales como lo son el agua y la madera, a partir de la cual se obtiene la celulosa. En adición de algunas sustancias químicas se obtiene el papel de la calidad deseada. El agua servida de este proceso productivo tiene que ser tiene que llevar un tratamiento adecuado para poder disponerse conforme a la normatividad aplicable en México. Para este tratamiento, de este tratamiento se genera un subproducto, el cual es el lodo residual de la industria papelera. Este subproducto se ha vuelto un problema dentro de la industria de biopapel en su planta Centauro que opera aquí en la ciudad de Durango, ya que debido a la gran cantidad de lodos que generan, ya no tienen manera de disponer adecuadamente de él. Esto debido a que anteriormente se utilizaba como material de relleno topográfico, pero al terminárseles el espacio donde se utiliza de esta manera, han optado por buscar alternativas para darle uso a este subproducto, uno de los cuales es incluirlo como materia prima dentro del proceso productivo de los ladrillos. Como antecedentes tenemos las investigaciones de Demir y colaboradores en el 2005, Sutku y Akur en el 2009, Vieira y colaboradores en el 2014 y Goel y Calandad en el 2017. Ellos utilizaron diferentes métodos para la fabricación de los ladrillos y las variables dentro de sus experimentos fueron la temperatura de cocción y el porcentaje de lodo añadido a la mezcla para la fabricación de ladrillos. Los resultados que ellos obtuvieron se muestran en la tabla 1 y ellos llegaron a las conclusiones de que es factible la incorporación del lodo residual de la industria papelera para la fabricación de ladrillos y recomiendan que no se adicione más del 15% de lodo residual a la mezcla para la fabricación de ladrillos, ya que a partir de este valor las propiedades mecánicas de los ladrillos decrecen. Como objetivos tenemos fabricar un ladrillo con una mezcla de arcilla de la región y lodos residuales de la industria de biopapel que cumpla con las especificaciones de resistencia a la compresión y absorción de agua aplicable en México. Como objetivos específicos tenemos caracterizar químicamente los lodos residuales y las arcillas, basado en un diseño de superficie de respuesta, optimizar la cantidad de arcilla, lodo, agua y temperatura de cocción para maximizar la resistencia a la compresión, minimizando la absorción de agua en los ladrillos a fabricar. Puedes determinar las propiedades mecánicas de los ladrillos fabricados y compararlos con la normatividad aplicable. Como metodología, tenemos que para la caracterización de la materia prima se llevó una caracterización mineralógica a partir de una difracción de rayos X. Para ello se pesó una muestra de 5 gramos, se molió, se pasó por la malla 3000 y se puso en el portamuestras para después ingresarlo en el equipo y realizar dicho estudio. Para la fabricación de ladrillos, se optó por una fabricación de ladrillos en laboratorio con moldeo manual, con un secado a temperatura ambiente a 48 horas y cocidos en un horno tipo mufle. La medida de los ladrillos fabricados fue de 50 milímetros de alto, 130 milímetros de ancho y 250 milímetros de largo, cuyas medidas son las comerciales en la ciudad de Durango. La normativa para los ladrillos, tenemos que la norma NMXC 404-11-2012 establece los valores mínimos de resistencia a la compresión y máximos de absorción de agua en un total de 24 horas para ladrillos de uso estructural. Y la norma NMXC 441-11-2013 establece estos valores, pero para ladrillos de uso no estructural. Los valores que se establecen en esta norma son
La resistencia mínima a la compresión es de 70 kilogramos por centímetro cuadrado para uso estructural y 24 kilogramos sobre centímetro cuadrado para uso no estructural. En cuanto a la absorción de agua, para uso estructural no deben de absorber más del 23% de humedad y para uso no estructural no deben de absorber más del 25%. En cuanto a las normas NMXC 036-11-2013 y NMXC 037-11-2013, se establece la metodología para llevar a cabo dichas pruebas. Dentro de nuestro diseño de experimentos, se hizo un diseño central compuesto en el cual las variables del experimento fueron la temperatura y el porcentaje de lodo añadido. En cuanto al porcentaje de lodo añadido, los factores se variaron desde el 0% hasta un 15% de lodo residual y de temperatura fueron de 800 a los 1000 grados centígrados. Se obtuvieron valores axiales de la muestra y se hicieron 2 centros. De cada experimento se hicieron 3 réplicas para obtener un total de 40 ladrillos fabricados. Tenemos estos son los ladrillos que se fabricaron. En la parte izquierda, estos de aquí son los que no se les añadió lodo residual. En la parte central son los que se les añadió el 7.5% de lodo residual. Y estos de la parte derecha son los que se les añadió el 15%. Estos ladrillos de extrema derecha son ladrillos comerciales de aquí de la ciudad de Durango. Como se puede observar, la coloración de los ladrillos conforme se aumenta el porcentaje de lodo residual en la mezcla tiende a ser un poco más oscura, grisácea, casi negra, que es diferente del color rojizo de los ladrillos convencionales. De la caracterización mineralógica, se analizaron los lodos residuales y 2 tipos de arcillas que se obtuvieron de un obrador donde se realizan ladrillos. De acuerdo a la literatura, para la fabricación de ladrillos debe de contener 3 tipos de minerales, los cuales son silicatos, aluminosilicatos y algo de carbonatos. Dentro de los lodos residuales se encontraron estos componentes como son los carbonatos, los silicatos y aluminosilicatos. También se encontró presencia de celulosa debido a la naturaleza del lodo obtenido. En cuanto a las muestras de arcilla, se clasificaron en 2 tipos. Una arcilla tipo arenosa, que es en su mayoría basada en silicatos, y una arcilla plástica, que en su mayoría contiene aluminosilicatos y algo de carbonatos. Y los minerales encontrados dentro de las arcillas y el lodo residual concuerdan con la bibliografía, que son aptos para la fabricación de ladrillos. En cuanto al porcentaje de absorción de agua, a los ladrillos que no se les añadió lodo residual cumplen con la normativa para ladrillos de uso estructural. En cuanto a los que se les añade 7.5% de lodo residual, solo el que se coció a 1041 grados centígrados cumple para el ladrillo de uso estructural, y a los que se les añadió el 15% de lodo residual no cumplen para ninguna de las 2 normas, ya que absorbieron una cantidad muy alta de agua. También se analizaron ladrillos comerciales de aquí a la ciudad de Durango, uno obtenido en un obrador de la zona oriente y uno en un obrador de la zona sur. En cuanto a las calidades de los ladrillos comerciales, los ladrillos de la zona sur resultaron ser un poco mejores que los de la zona oriente. En cuanto a los resultados de resistencia a la compresión, es igual. Los ladrillos que no se les añadió lodo residual obtuvieron valores muy buenos en cuanto a la resistencia a la compresión. A los que se les añadió el 7.5%, solo los que se cosieron a 1041 grados centígrados obtuvieron valores por encima de la norma. Y a los que se les añadió el 15% no cumplen para ninguna de las 2 normas. En cuanto a los ladrillos comerciales, una vez más, los ladrillos de la zona sur son un poco mejores, pero ambos no cumplen para ser utilizados como ladrillos de uso estructural. En cuanto a los resultados del análisis de superficie de respuesta, determinaron las condiciones ideales de los factores para obtener resultados que satisfacen la norma para uso estructural, dentro de los cuales, como se puede observar, a mayor temperatura, mayor cantidad de lodo residual se le puede añadir. Se hicieron juegos de cuáles son las condiciones que deben de cumplir a la hora de fabricar los ladrillos para que obtengan las resistencias deseadas. Son la resistencia mínima a la compresión y la máxima absorción de agua para cumplir con la norma. Y como se dijo, bueno, como ya dije, a mayor cantidad de temperatura de cocción,
se le puede añadir una mayor cantidad de lodos. Como conclusiones, tenemos que a mayor temperatura de cocción se mejora en gran medida la estructura interna de las moléculas del ladrillo, por lo que se tienen mejores resultados de las pruebas mecánicas. La adición de lodo residual como parte de la materia prima es factible desde un punto de vista técnico, siempre y cuando se respeten las condiciones obtenidas en la tabla 4. La cantidad máxima que se recomienda añadir de lodo residual húmedo es un 10%, ya que en mayores cantidades se ven mermadas las características mecánicas del ladrillo con los materiales utilizados. La cantidad de agua añadida en el proceso del moldeo del ladrillo no es un factor determinante en los resultados de las pruebas mecánicas. Y dentro del proceso de fabricación del ladrillo en la ciudad de Durango, que es artesanal, se tiene mucha variabilidad dentro del proceso de cocción, debido al tipo de horno usado, por lo que los resultados obtenidos no son satisfactorios de acuerdo a la normatividad aplicable. Algunas referencias bibliográficas consultadas para el desarrollo de esta investigación. Y por mi parte eso sería todo. Muchas gracias por su atención.